Recientemente diferenciábamos el comercio naval de la Marina de Guerra. Así también en ese momento diferenciamos lo que es la Fuerza Aérea Militar y la aviación civil. Son dos facetas de una parte que técnicamente es igual, porque total, que el avión que vuela con fines militares es igual que el avión que vuela con fines civiles. Técnicamente, pero la función es muy diferente. Y nosotros tenemos una bonita historia en la aviación civil que la representa realmente. Aquí es el Aeroclub Dominicano. También está la Dirección General de Aviación Civil, y de todo eso nos van a hablar con motivo de que en estos días, el 12 de noviembre, que creo que es mañana, ¿verdad?, se va a conmemorar 84 años del vuelo panamericano. Nos van a hablar también de qué fue el vuelo panamericano. Como es natural, nuestros invitados están entrenados para manejar aviación civil y no para manejar medios de comunicación. Vamos a dejar a Carlos Ortega, que es presidente del Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica, y al licenciado Rodelfo Victoria, que es encargado del Departamento de Aviación Civil del Instituto Dominicano de Aviación Civil, para que nos hablen primero de qué es la aviación civil, de cuál es la historia de la aviación civil, que se sabe que renació a raíz de la desaparición de Trujillo, porque como había muchas restricciones, también la aviación civil se limitó mucho. La aviación militar era la que estaba más desarrollada. Dejamos a Carlos y a Rodolfo que nos hablen. Bienvenidos a su casa. Sí, buenos días. Primeramente, le quiero hacer una breve reseña de lo que es el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica y lo que pretende con su trabajo. El Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica es una institución que nace en el 2015, amparado por la Ley 12205 de instituciones sin fines de lucro, y la misión principal del instituto es promover proyectos de investigación histórica aeronáutica de la República Dominicana y a la vez difundir todas esas informaciones sobre la historia aeronáutica de la República Dominicana. Esa es la misión que tenemos en la institución. Como dice el doctor Julio Jacín, la historia aeronáutica dominicana es una historia bien interesante que desde sus inicios con las actividades aeronáuticas comerciales, desde los años 1927 con las primeras incursiones de aviación para transporte de correspondencias con la West Indian Aerial Express, y posteriormente el inicio de las operaciones de la Pan American Airways. Ya a partir de ahí, aterrizando en el hidropuerto de San Pedro de Macorís, se inician ya las actividades aeronáuticas en nuestro país. Sin embargo, quiero que incluya algo que no sé si es usted o Rodolfo que les toca. Mire, la percepción de la población es que así como el Caribe fue el gran maestro de la prensa dominicana, uno piensa que la Fuerza Aérea Dominicana fue la gran profesora o la formación de los mayores
la mayor cantidad de pilotos dominicanos. Y la prueba es que si tú revisas los pilotos de Dominicana de Aviación, revisa que la mayoría de ustedes fueron pilotos de la Fuerza Aérea. Sí. Si revisas los pilotos de helicóptero de los presidentes, resulta que son oficiales de la Fuerza Aérea, pero si te vas a Elidosa o a cualquiera, encuentras que son ex miembros de la Fuerza. Es que nuestra Fuerza Aérea Dominicana fue la gran profesora de la aviación civil. Obviamente. Porque yo veo que usted en su currículum me luce que era un oficial de la Fuerza Aérea. Sí, señor. Le puedo decir, mire, la aviación militar dominicana nace en los años 30. Se inició un proceso de capacitación por la necesidad del régimen de Trujillo de evolucionar en el tema de aviación militar por las incursiones que vinieron surgiendo posterior al establecimiento del régimen. Se capacitaron la mayoría de los pilotos aviadores que se capacitaron en la aviación militar. Tenemos que también tener en cuenta que pero la no aviación... fue por un motivo de seguridad nacional, ¿verdad? Para Trujillo, sí. Antes de la muerte de Trujillo era seguridad nacional. Sí, antes es decir, sí. Que los pilotos todos estuvieran bajo su control. Exactamente. Y se formaran, pero después no. Después no. Después ya fue cambiando la cosa. Y usted sabe también que ya la aviación comercial inicia en el año 27, como le dije anteriormente, pero el apogeo de la aviación civil ya es a principios de los años 40, cuando se crea Dominicana de Aviación y se inicia, previo a la creación de Dominicana de Aviación, una serie de vuelos internos para distribución de correspondencia y alguno que otro transporte de pasajeros. La aviación civil tuvo mucho que ver, además del transporte de pasajeros, con los institutos postales, es decir, con los correos. Obviamente se inició con el apoyo la famosa valija aérea. Exacto, en aquel tiempo se utilizaban aeronaves y se llenaban unas valijas. Porque por mar se cogía meses, días, semanas. Exactamente, se llenaba una valija y cuando pasaban por las provincias, se tiraban las valijas y había una persona abajo recoger todo eso. No sé si la edad de usted le alcanzó a saber que había un vuelo de Pan American que se llamaba El Lechero, que su función era prácticamente traer la valija diplomática. Había días que no había pasajeros. ¿Es así? Así es. Estuve viendo una publicación de cosas del ayer, que había, que en un momento parece que gran parte del país estaba cubierto por lo que era un transporte aéreo interurbano. Es decir, entonces, hasta el que yo viviera, un vuelo Constanza-Santo Domingo, con su precio y con su itinerario y todo, y que muy bien aprovechaba el tiempo la persona, menos tiempo en carretera. Entonces, aquí, ¿cuáles ciudades podríamos decir que estuvieron conectadas primero por vías aéreas más que terrestres? Entonces, sí, lo primero es que los vuelos iniciales de aviación comercial antes y ya después de crear Dominicana Aviación, eran vuelos de cabotaje. Vuelos de cabotaje es lo mismo que usted menciona, en que en cada pueblo había un aeródromo o una pista donde aterrizaban las aeronaves. Donde en las provincias que se tiene documentación de que había una pista de aterrizaje, era La Vega, Santiago, Montecristi, Barahona. Esas eran las pistas principales a donde se llevaban correspondencia y pasajeros. Y pasajeros también. Ya después de crear Dominicana Aviación, iban ya las aeronaves que se adquirieron, ya viajaban a Constanza también, era otro punto. Ya viajaban y se fue evolucionando en ese sentido. Pero previo, y perdone que le interrumpa, previo, esas pistas eran de la aviación militar. Sí. En una isla que es obligada a la aviación civil, ustedes entienden
que se ha desarrollado de acuerdo a nuestras necesidades. Porque usted coge Colombia, por ejemplo, y en Colombia tú te encuentras con que casi todo el colombiano se mueve por vía aérea, Sí. por las distancias. Aquí ustedes entienden que la aviación civil ha evolucionado bien o que ha tenido algún retraso. Bueno, hemos tenido algunos escollos, pero pensamos que a pesar de eso tenemos la oportunidad como una isla que necesitamos la llegada y evolución de la aviación como parte y esencia de la forma en que estamos ubicados. Yo pienso que la aviación es vital para el desarrollo de algunas áreas y más del turismo aquí en la Miren, República no Dominicana. quisiera con el estribillo ese de que el tiempo no lo permite. Quiero dejarle para que nos cuenten qué fue el vuelo panamericano. Excelente. Buenos días a todos. Para nosotros es un verdadero placer compartir con ustedes y llegar hasta los distintos entornos de su teleaudiencia. Particularmente con usted, don Julio, me siento muy cómodo hablando de aviación porque sé que usted conoce bastante bien como usuario esa área. Sobre el vuelo panamericano le vamos a dar los detalles a él, pero quería acotar sobre el tema del correo. Eso es muy antiguo, eso surgió a raíz en los albores ya del fin de la Segunda Guerra Mundial. Existían numerosas aeronaves y numerosos pilotos que iban a quedar sin oficio. Entonces se vio la importancia de unir esos pueblos devastados, carreteras destruidas, aeropuertos bombardeados, por un mecanismo de comunicación que era el momento de la urgencia era el correo. Y de ahí sale que los aviones pequeños tienen una ventanilla que se abre, porque en los lugares donde había tormentas de nieve, eso se conoce como la ventana de tormenta, porque los pilotos para evadir la lluvia o la nieve, el frío, pasaban por ahí, las pequeñas valijas no eran tan grandes con el correo. De hecho, la costumbre ha quedado que todos los operadores aéreos, cuando se les aprueba el certificado de autoridad económica, usualmente se les autoriza para transporte de pasajeros, carga y correo. Se mantiene todavía. Nosotros quisiéramos que dentro de la exposición del vuelo panamericano, ustedes conozcan una anécdota que queremos. Es una pena que no haya un psiquiatra aquí. Recientemente se promovió una película que es de las clásicas, que se llamaba Matar a un ruiseñor. En esa película se juzga a un personaje en un pueblo pequeño y el abogado basa su defensa de un hecho delictivo que cometió ese personaje en que ese señor era un piloto de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo que nadie en su sano juicio se le ocurre montarse en un avión militar sin estar ligeramente desquiciado. La pregunta, la defensa él la basaba en que volar no es natural. Que un aparato de hierro volara no cabe en juicio de nadie. Y yo quiero que usted nos cuente si en el vuelo panamericano se tomó en cuenta eso, ya que en la época que se planeó, volar no era tan sencillo. Bueno, voy a hacer un breve recuento de lo que es el vuelo panamericano. El vuelo panamericano tiene unos antecedentes interesantes porque fue una idea que viene del 1856 de Antonio del Monte y Tejada, que escribió la idea de erigir un monumento al gran almirante. Desde ese tiempo ya se viene hablando sobre la construcción de un faro monumental en honor a Cristóbal Colón. Ya en el 1923 es cuando en la quinta conferencia panamericana de la aviación en Santiago de Chile se aprueba la construcción de ese faro aquí en República Dominicana y con la aprobación y la anuencia de todos los países de América. A partir de ahí ya se viene gestando la idea y
es la República Dominicana y Cuba que toman la iniciativa de plasmar la idea de realizar un vuelo de confraternidad de la unión de los países americanos. En aquel ¿Y el plan de tiempo. vuelo cuál era? El vuelo se realizó alrededor de todos los países latinoamericanos. Se iba a realizar toda la ruta de Suramérica, pasando por todos los países, llegando a Centroamérica, Estados Unidos, Nueva York, entonces volver Aquí. a Miami, Cuba y Santo Domingo de nuevo. Esa era la ruta del vuelo planeada Se para ese planificó tiempo. 53 segmentos. Sí, en aquel tiempo Y hubo 3 países que aportaron naves para eso. los Cuba, países, República Dominicana y Colombia. no, solamente Cuba y República Dominicana aportaron las aeronaves. Cuba con 3 aeronaves denominadas La Pinta, La Niña y la Santa María, en honor a las carabelas, y el avión Colón, que fue el aporte del gobierno. Ese mismo que de la- tenemos ahí o es una réplica. No. Tenemos El avión. El avión Colón original que está aquí en el la avión Actualmente- Colón es el único sobreviviente. Sí, el y se único preserva. sobreviviente. Si despierta el director. Y no, ese avión es No, el ese- mismo no, de ese Fran no, Félix. no, señor, ese no. es el avión Colón. No, el avión Colón ha estado en el Museo del Hombre Dominicano, es auténticamente sobreviviente. Vamos a esperar. Espere, que- vamos a ver si es ese. No, ese- Sí. Pues bien, entonces continuando con el Ese es relato. el avión Colón. Ese Ese es el avión Colón. Colón. Ese es el avión Colón. Y era el mismo de Fran Félix. Sí, Es señor. correcto. Ese es el original. Sí. Sí, señor. Así es. Ok, siga y díganos qué pasó con el vuelo. Entonces, continuando con el vuelo, ya después que la República Dominicana y Cuba aportan las aeronaves, se acuerda el inicio del vuelo, que estuvo pautado para una fecha un mes antes del 12 de noviembre, que se celebra, exactamente, que se celebra la efeméride. Ese es Fran Félix y su Félix mecánico. y Ernesto Tejeda Matos, su mecánico, quien lo acompañó en todo el vuelo panamericano. Entonces ya en el 12 de noviembre se salen desde el aeródromo de Miraflores al recorrido del vuelo panamericano, que fue, como le dije anteriormente, recorriendo todos los países suramericanos hasta llegar a Colombia, donde tuvieron el percance las aeronaves cubanas en Cali, Colombia, y tuvieron la desgracia de ¿Qué estrellarse. pasó en Colombia? Se estrellaron con las montañas de Cali al salir, despegando ya para ir al próximo punto, que era Panamá. Se estrellaron en la cordillera de... ¿Murieron los cubanos? Murieron, todos se destrozaron las aeronaves cubanas y la única aeronave que llegó a Panamá, a su destino, fue el avión Colón, piloteado por el general Fran Félix Miranda y el coronel Néstor Tejeda Matos. Bien. El faro pues se hizo en el 92, se inauguró. Sí. ¿Verdad? Es decir, muchísimos años después. Es interesante eso, don Julio, porque en uno de los escritos que hay sobre la historia del descubrimiento y todo eso, ya Colón en aquel tiempo describía lo que debería construirse en esa zona donde está el faro Colón, donde se construya un faro monumental que alumbre a todos los aeronautas. ¿Con qué rango usted salió de la Fuerza Aérea? No, yo no he salido, yo tengo el rango de mayor. ¿Usted activo? Sí, Bien. Usted es coronel de la Fuerza Aérea. mayor. Mayor. Sí, señor. Otro asunto. El vuelo panamericano, para terminarlo, Sí. ¿qué nave fue que se usó? Se usó un Curtiss-Wright. ¿Y eso mismo tenían los cubanos? Ese No, mismo. el avión que tenían los cubanos eran los Stinson Reliant. Es un avión de ala alta,
de mucho menos potencia que el Curtiss-Wright, y pienso que por eso fue que tuvieron el inconveniente. El percance. Sí. Bien, yo quiero ahora dejarlos para que fuera del vuelo panamericano, con respecto al Aeroclub y con las actividades que ustedes están haciendo ahora, ¿de qué se trata? Sí, le quiero comentar también, dentro de las actividades que ya hemos empezado a planificar, primeramente quiero agradecer el apoyo que nos ha dado el Instituto Dominicano de Aviación Civil con las iniciativas que venimos haciendo con el Instituto Dominicano de Historia Aeronáutica, y uno de los proyectos que tenemos es para el año próximo. Se celebra la efeméride del 85 aniversario del vuelo panamericano, y se está ya planificando la realización junto a los aeroclubes, tanto el Aeroclub Dominicano 74 como el Aeroclub Quiqueya de Santiago, la realización de un vuelo conmemorativo y por la efeméride del 85 aniversario del vuelo. Bien. Victoria, ¿cuál es? ¿Se puede ser oficial activo de la Fuerza Aérea y miembro del Aeroclub o no le permiten a los...? Déjeme explicarle que usted parece que está percibiendo el Aeroclub como el único ente de la aviación civil. Sin embargo, el Aeroclub es solamente una de las modalidades en que se desarrolla la aviación civil. Sí. La aviación civil se divide en dos grandes categorías: la parte comercial y la parte de aviación general. La aviación general involucra todo aquel tipo de operación que no es de transporte de pasajeros. Eso implica, entre otras cosas, los aeroclubes. Pero los aeroclubes, como toda la aviación civil, es regulada por el Instituto Dominicano de Aviación Civil. Los aeroclubes antiguamente se circunscribían únicamente al vuelo de aeronaves, pero se han ido incorporando aeronaves más ligeras, y tenemos entonces los aeroclubes de aeronaves de estructura ligera, pues se conocen como ultraligeros. Tenemos también actividades con vuelos de parapente, tenemos ya modernamente los drones, que son considerados aeronaves. Así que el espectro es bastante amplio, y respondiendo a su pregunta, nada impide que un piloto activo militar opere en la aviación civil. Bien. Y mañana 12, ¿qué acto hay? Exactamente. Ya nuestro compañero acá, el señor Ortega, le anticipó lo que se piensa para el año que viene. Sin embargo, en este año, el Aeroclub Dominicano 74 ha programado, y ya comenzó la ejecución, de 4 actividades durante los 4 fines de semana de este presente mes de noviembre, lo que conocemos como Fly-In, que para que se entienda, un Fly-In no es más que una reunión movilizada, es decir, un grupo de aeronaves que vuelan con un mismo propósito, comparten el día, se reúnen y visitan diferentes aeropuertos, y en cada uno de esos lugares desarrollan algún tipo de actividad. ¿Cuántas naves espera que participen en el fly-in de este año? No, son 4 fly-in. Ya hubo uno el fin de semana pasado, este fin de semana, así cada fin de semana. ¿Y el promedio de cantidad de naves? Operan usualmente en estos principios, entre 15 y 20 aeronaves inscritas, pero se van sumando, porque por ejemplo ya se van adicionando los ultraligeros, según donde vayan. El fin de semana pasado visitaron los aeródromos de Constanza y Angelina, y en el de Angelina hubo interacción con un nuevo club de ultraligeros el fin de semana. Adelante. Comandante Ortega, ¿quién fundó la aviación civil la aviación dominicana, tanto militar como civil? Bueno, tenemos que dividirlo en dos. La aviación civil inicia, primeramente, las primeras legislaciones que se crean para regular el espacio aéreo en la República Dominicana se crean en la década del 27 en adelante, y usted sabe que en ese tiempo estaba el régimen de Trujillo iniciando. Bueno, fue necesariamente cuando Trujillo. Exactamente. Pero usted habla ahorita de los aviones que acuatizaban en el Iguamo. Sí. ¿Fueron los primeros aviones de fuera que llegaron al país? Sí, ¿O claro, antes hubo algún vuelo se especial? habían emitido reglamentos, pero no legislación en per se.
Se hicieron reglamentos, sí, para coordinar y para regular esas actividades que se estaban iniciando en aquel tiempo. ¿Y la militar dominicana cuándo se funda? Ya la aviación militar dominicana nace en el año 1930. En el En el 30. En el 30, Sí, con Trujillo. dependiente del ejército. Ya posteriormente, en el año 47, es cuando se independiza del ejército y nace entonces la aviación militar dominicana. Por eso conocí, creo que fue Mélido Marte, Sí. que nos contó que él volaba por encima de carreteras. Sí. Eso debió ser en el 30, ¿verdad? Exactamente, en los Esa era años la 30. orientación. Sí, Mélido Marte fue piloto, pero nunca, de acuerdo a los registros... Cuando era del ejército. Cuando él era del ejército, Bien. pero nunca Bien. funcionó como piloto, sino que él tenía su aeronave y volaba. Bien. Don Carlos y Rodolfo, ¿qué ustedes quieren decirle al país y cómo quieren que vean la aviación civil? Bueno, doctor, precisamente nos sentimos muy complacidos nosotros como actores de los organismos que regulan y gestionan las operaciones aéreas, porque hay una tremenda decisión ya a nivel gubernamental encabezada por el presidente, el señor Luis Abinader Corona, de potencializar la aviación privada turística hacia nuestro país, tratando de atraer un enorme mercado turístico que se desarrolla visitando las islas del Caribe. Solamente contando desde Estados Unidos y Canadá, se desplazan cada año cerca de 10.000 vuelos turísticos que tradicionalmente se han venido quedando en las Islas Bahamas, en las Islas Turcas y Caicos, en las Islas Y Vírgenes. hay turismo aéreo. Por ejemplo, si Central Romana dice, vamos a especializar el aeropuerto de Romana en naves de vuelos turísticos, y vienen naves ahí, ¿eso se estila en algún país? De hecho ocurre, a la Romana llegan muchísimas aeronaves durante Es todo de el año. muchísimas que estoy hablando, si se puede fomentar eso. Sí, señor, se puede. Y de hecho, el gobierno, a través del Instituto Dominicano de Aviación Civil, el Departamento Aeroportuario, el CESAC, la Fuerza Aérea Dominicana y el Ministerio de Turismo, han elaborado un protocolo de facilitación para que esos turistas que llegan a nuestros aeropuertos puedan fluir de manera ágil y sin ningún tropiezo, solo en su entrada en ese aeropuerto, pero también cuando visiten otros aeropuertos. Y ese protocolo va a ser promulgado, lanzado por el propio presidente de la República. Bien. Justamente en este fin de semana que viene, uno de los destinos va a ser el aeródromo de Cabo Rojo. Y ahí se van a hacer anuncios de ciertas adecuaciones que se van a hacer en ese aeródromo para adecuarlo en su funcionamiento previo a la construcción del gran aeropuerto que deberá acompañar la infraestructura turística de ese nuevo polo de Pedernales. Bien, comandante Ortega, el domingo se conmemoró en la Iglesia Católica las vocaciones. No tienen que ver nada con la aviación civil, pero sí tienen que ver con las vocaciones de ustedes. ¿Existe un incremento, una disminución o un mantenimiento de la afluencia de jóvenes a la Fuerza Aérea para ser pilotos y ser miembros de esa organización? Bueno, los ¿O ha jóvenes, disminuido como los las vocaciones jóvenes- de los curas? los jóvenes siempre tienen inquietudes, y más la aviación, que es una profesión que llama mucho la atención. Eso no cambia. Los jóvenes siempre quieren ser pilotos, ya sea jovencitos o mujeres. Doctor, Es decir, Jacín. la academia tiene muchos estudiantes. Claro Doctor que sí. Jacín, claro que yo sí. Adelante. le debo acotar en ese sentido que si bien en sus inicios usted planteó que el origen, la cantera fue la Fuerza Aérea, le debo decir y garantizar que en este momento la inmensa mayoría de la población a donde quiere entrar es a la aviación civil, porque nuestro Al país... aeroclub. No, a la aviación civil en general, Ah. porque aquí estamos hablando ahora de la aviación privada. seguro. Pero la aviación privada, así como la Fuerza Aérea fue la cantera para la aviación civil, la aviación privada es usualmente la cantera para la aviación civil, porque el piloto que comienza en una aeronave pequeña privada aspira y finalmente termina volando en la aviación comercial. Bien. Y en este momento tenemos numerosos proyectos de aviación comercial que ofrecerán y ya están ofreciendo empleo
a una gran cantidad de jóvenes. Bien, señores, de la aviación se puede hablar mucho. No es el día, pero vamos a comprometer por lo menos a Rodolfo, porque acuérdense que Carlos Ortega es miembro, es oficial de la Fuerza Aérea y como quiera que sea tiene limitaciones para esas actividades si realmente es una fuente de salarios buenos ser piloto, si siempre se ven envueltos en problemas por transporte por no obedecer las normas que prevén las rutas de vuelo, etcétera. De todas formas, le damos las gracias al comandante Ortega y a Rodolfo Victoria de la aviación, del Instituto Dominicano de Aviación Civil. Ojalá, pues, nosotros con esta celebración tengamos un renacimiento también de esos recuerdos, ¿verdad? El vuelo de Frank Félix Miranda. Si me permite, quisiera ya de último decir que es importante resaltar la historia aeronáutica de nuestro país como misión del instituto y como un mensaje a toda la población, es que debemos resaltar los acontecimientos históricos para no cometer errores en el futuro, como dice el cliché. Debemos resaltar nuestra historia aeronáutica, que es una historia interesantísima y en la cual ha aportado mucho a la República Dominicana. Muchas gracias. Bueno. Pausamos.